Bienvenidos a partir de este momento, entramos en contacto, programa institucional de Univalle Estéreo y Univalle TV, que se transmite a través de televisión y radio, hoy con un tema de mucha coyuntura, el futuro de las reformas sociales. Porque tras el inicio de la tercera legislatura en el Congreso de la República, el gobierno del presidente Petro emprende una nueva apuesta por sacar adelante el paquete de reformas sociales que se anunciaron en su campaña. La llegada del ministro Juan Fernando Cristo parece darle aire a ese propósito en el segundo tiempo del actual gobierno. En un país polarizado, unos responsabilizan al gobierno por falta de consensos, por haber perdido tiempo en exceso en la reforma de la salud y por atacar a los congresistas que tienen que tomar estas decisiones, mientras que otros responsabilizan al Congreso por triquiñuelas que estarían entorpeciendo la discusión de estas iniciativas. El futuro de las reformas sociales es el tema de hoy en Contacto y tenemos invitados especiales para hablar de este tema. El profesor Carlos Vladimir Gómez, que es profesor titular del programa de estudios políticos adscrito a la Facultad de Derecho, es politólogo, doctor en ciencia política con una maestría en políticas públicas. También nos acompaña el abogado Rodolfo Yanguas, fue juez de la República, abogado, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público y estudios avanzados en Derecho Internacional Público y Privado. Y Jorge Rodríguez, un reconocido dirigente sindical, presidente de Sintra Hospitalclínicas del Hospital Universitario del Valle por muchos años. Ellos estarán en estudio porque nos van a acompañar también de manera virtual dos invitadas muy especiales. Juana Fanador, socióloga y analista de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Francia, y Luciana Manfredi, profesora asociada al Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad ICESI. Está todo listo y mientras tanto, antes de entrar en materia, los invito a ver la siguiente nota preparada por nuestro equipo de producción. La llegada al gobierno de Gustavo Petro trajo consigo la promesa de generar reformas en sectores como la salud, educación, en el tema pensional y laboral en el país, reformas que han sido presentadas por el gobierno nacional como fundamentales para reparar años de inequidad y falta de atención a las personas más desfavorecidas en Colombia. Luego de ser aprobada la reforma pensional en el Congreso, la cual promueve un sistema de pensiones mayoritariamente público y de corte más solidario, el gobierno nacional continuará con la labor de llevar ante el Congreso los nuevos planteamientos correspondientes a las reformas que están pendientes, un tema que no ha estado ajeno a las críticas por parte de la oposición y por lo cual el presidente Petro ha llamado al pueblo a defenderlas ante el amplio debate que continúa en la opinión pública y en el Congreso. Durante este 2024, la bancada de gobierno y su coalición buscará avanzar en los proyectos de reformas sociales que no fueron aprobadas en el periodo legislativo anterior en medio de la crisis de la coalición, los debates y tiempos legislativos cuando este gobierno cumple 2 años en ejercicio. Hoy en Contacto, ¿en qué van las reformas sociales propuestas por el gobierno nacional? Estamos en Contacto y hablamos hoy del futuro de las reformas sociales presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo quisiera empezar con una pregunta común para todos, porque es que al término de la legislatura pasada, pues la reforma pensional fue la única iniciativa de ese tipo del paquete social aprobada por el Congreso de la República, sancionada recientemente por el presidente de la República en la Plaza de Bolívar. Pero ¿a qué atribuyen que las otras no hayan pasado? De pronto a una triquiñuela del Congreso de la República, a entorpecer el curso de las reformas, o a falta de consenso y a críticas por parte del gobierno y pérdida de tiempo en la reforma de la salud. Profesor Carlos Vladimir. Gracias, Gilardo, por la invitación. Un saludo especial a todos nuestros televidentes. Bueno, primero habría que decir que en política los cambios y las transformaciones tienden a ser más bien graduales. Las grandes aspiraciones, los grandes proyectos de cambio, que es como ha anunciado el señor Gustavo Petro, el presidente de la República, pues tienden a mesurarse por no solo los trámites legislativos, sino por la propia esencia de la política, que tiende a ser más bien residual, gradual, incremental. Y por la misma composición del Congreso, por ejemplo el Senado, ¿no? Correcto. Y máxime en un país donde vivimos una suerte de dinámica más bien conservadora. Es decir, quienes
han tenido ciertos privilegios, buscan conservarlos y poco pretenden acudir o responder al llamado del cambio, la transformación. Entonces el cambio es más bien gradual, eso hay que comprenderlo. Hay muchos temas que, a pesar de que son urgentes, por supuesto responden a desigualdades y a situaciones históricamente acuciosas que afectan a la población en Colombia. La transformación y la manera como las instituciones y los poderes públicos responden a ellos en política tienden a ser más bien graduales, tienden a ser incrementales. Los cambios no se hacen de un día para otro, y a pesar de que tengamos las reformas que ya se han venido teniendo, por ejemplo, mencionaste la reforma pensional, pues tenemos todo un largo camino de un año para su implementación, porque la reforma sí lo considera. Y la revisión de la Corte, ¿no? Empezará, por supuesto, también el examen de la Corte, porque hay que tener en cuenta también el equilibrio de poderes, el peso y contrapeso de todo sistema democrático. Claro que sí, profe Carlos Vladimir. Profesora Luciana Manfredi, ¿usted qué opina? ¿Qué atribuye que de todas las reformas de ese paquete social del presidente Gustavo Petro solo haya pasado la pensional en la pasada legislatura? Tengo dos posiciones con respecto a esto. La primera es, yo no utilizaría mucho la palabra entorpecer, porque justamente, como decía recién mi colega, esto tiene que ver con el propio juego de la democracia en un sistema presidencialista como el que tenemos en Colombia, con el juego de los pesos y contrapesos. La función del Congreso finalmente como poder, como tercer poder, es hacer control político al Poder Ejecutivo, que en un sistema presidencialista por lo general suele tener un exceso de poder. No nos olvidemos que en las últimas elecciones, en marzo de hace 2 años, algo que nos llamó la atención es cómo quedó configurada el Congreso, tanto el Senado como la Cámara, con un pacto histórico consiguiendo un número considerable de curules, pero igualmente todos los partidos que están orientados al centro derecha, al espectro ideológico, son la mayoría en el Congreso colombiano. Entonces, para mí, no hablaría tanto de entorpecer, sino que hay dos cosas. Una es propio juego de la democracia, y está bien que haya un control político y sobre todo al Poder Ejecutivo, y segundo, que tenemos un Congreso que mayoritariamente no está alineado, salvo situaciones excepcionales o lo que se estaba hablando antes de Cámara, que supongo que lo nombraremos aquí en el programa también, pero el Congreso no está alineado necesariamente con el Poder Ejecutivo y por lo tanto no necesariamente todo el paquete de reformas lo va a aprobar. La segunda cuestión ahí que me parece importante y que nombraban recién mi colega es que tenemos que tener en cuenta que en países como Colombia, en general en toda Latinoamérica, con los altos niveles de corrupción y con los altos niveles de descreimiento y desafección política que tienen las instituciones y los poderes públicos, pues deberíamos estar pensando que este tipo de ejercicio de un gobierno, primera vez en la historia, un gobierno alineado más a la izquierda en el espectro ideológico en Colombia, pues se va a encontrar con grandes desafíos para que pasen todas las reformas que está proponiendo. Yo creería que, pues digamos, vamos en un camino un poco lento y torpedeado, y creo que es normal, y que pues tenemos que esperar en los próximos 2 años qué es lo que va a suceder con las otras reformas que se plantea el gobierno. Profesora, gracias. Abogado Rodolfo Yanguas, ¿usted qué piensa? ¿De quién es la culpa de que las reformas del paquete social del presidente Gustavo Petro no hayan avanzado? Bueno, lo que excepto una. Lo que dijo, bueno, un saludo muy especial para mis compañeros de panel, Hildardo, a ti, a nuestros televidentes. Creo que hay que tener muchísimo cuidado con fomentar narrativas complejas. Estamos en un sistema democrático y en el sistema democrático precisamente la dialéctica se da así. O sea, para eso están esas personas que parlan, que hablan, que debaten, que discuten y en nombre de la representación popular pues crean las leyes. Es que la iniciativa que tiene el presidente de la República y que tiene el gobierno nacional pues obviamente es una iniciativa legislativa, pero no quiere decir que esa iniciativa legislativa tenga que darse simplemente mediante actos notariales. Es que precisamente hay que recordar que el presidente de la República, si bien es cierto, representa popularmente
un gran sector de la comunidad y del pueblo colombiano que lo llevó a ese sitio en particular. No se pueden olvidar ustedes que el Congreso de la República tiene una democracia completamente participativa. ¿Cómo podemos nosotros mediante la narrativa decir que no es que le torpedearon? No, le torpedearon no. La función del Congreso de la República es hacer las leyes y ellos también representan a millones de colombianos, cada uno en sus propios escenarios, ya sea por circunscripción nacional, regional, como sea que lo hagan, representan al pueblo colombiano. Entonces manifestar que no es que le están torpedeando, no están torpedeando, esa es su labor. Su labor es hacer las leyes con el consenso. ¿Y qué tiene que ver aquí? Tenemos que tener en cuenta que aquí hay dos situaciones muy complejas y que les quiero poner de presente desde ya. No estamos frente a situaciones ideológicas solamente, estamos frente a situaciones de talante, porque cuando usted tiene un talante autoritario, usted se imagina que todo el mundo tiene que hacer lo que usted diga. Entonces usted no puede crear consensos y no puede generar los consensos y a las malas no lo puede hacer. Entonces si usted amenaza al Congreso de la República diciendo que es que el pueblo es el que tiene a las malas que sacar lo que usted proponga, pues esa falta de consenso lo único que tiene que generar es el freno, lo que usted llamaba, profesor, ahora ese sistema de frenos y contrapesos, que se me sale una calza diciendo checks and balances. Venga, el Estado se controla y se autorregula, una función del poder público a la otra. Gracias, abogado. Socióloga Juana Fanador, ¿usted qué piensa? Gilardo, un saludo y a los compañeros y a la compañera de panel. Creo que hubo una estrategia por parte del gobierno de Gustavo Petro al empezar con la reforma, que tal vez era la reforma con menos consenso que tenía desde antes de empezar su gobierno, que era la reforma a la salud. Desde antes de empezar el gobierno de Gustavo Petro, ya está una reforma bastante polémica. Era que no solamente la reforma en sí, sino también quien asumió la cartera tuvo bastantes polémicas, digamos, dentro del espacio político, dentro del campo político, donde se debió debatir esa primera reforma, lo que causó de todas formas un impacto y un retraso frente a las otras reformas. Creo que ahí hubo un error de cómo se empezaron a debatir. Creo que hubiera sido mucho más estratégico y el gobierno debió empezar por la reforma pensional, donde además en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez se llegaron a consensos de una manera bastante, muchísimo más claros. Era mucho más fácil, ¿no? Muchísimo, o sea, se vio la diferencia en la fluidez del debate y de los acuerdos que se llegaron en las comisiones y en las plenarias con la reforma pensional, contrariamente a la reforma a la salud. También otro ejemplo con la misma cartera es la reforma laboral, que se sigue discutiendo y que ha sido de las reformas que también más han avanzado dentro del Congreso. Después, la reforma a la salud creó además un desgaste político, creó un desgaste parlamentario, fue largo, fue desgastante para el gobierno. Hubo cambios en la cartera, creó además un quiebre dentro del gobierno con el actual con el que era el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, creó unas fracturas, creó y obligó una recomposición del gobierno, lo que también generó que hubiera un desgaste en el Ejecutivo bastante importante, mientras paralelamente se seguía desgastando el Congreso de la República en este debate. Se vio que cuando se cae la reforma de la salud, empezaron a fluir los otros debates. Entonces, ahora la pregunta va a ser, en esta nueva legislatura, la idea es volver a presentar, que se vuelva a presentar una nueva reforma a la salud, y si esto va a impedir una vez más que las otras reformas fluyan, o va a fluir de la misma manera que la reforma pensional y va a lograr el pacto histórico del gobierno de Gustavo Petro cumplir sus promesas de campaña, que fue este paquete social que presentó de urgencia y como prioridad del gobierno. Juana, gracias. Jorge Rodríguez, dirigente sindical, Sintraspiclínicas, su opinión. ¿A qué atribuye usted ese retraso que lleva el gobierno en su intención de sacar adelante todas estas reformas? Bueno, Gilardo, muchas gracias. La invitación, un saludo a los panelistas. De verdad es un honor estar aquí. Un saludo a los televidentes. Y represento el trabajador, el raso. Y como trabajador raso veo una necesidad de un pueblo que se ha quedado atrás socialmente, pero que fue una carrera desorganizada. Y ustedes ya lo dijeron, por eso digo, es un honor estar ustedes con profesores y abogados, lo han dicho. El hecho de que yo piense socialmente no significa que tenga que aplastar al otro para conseguir mis intereses. Y nos encontramos que, por ejemplo, hoy encontramos una reforma que no está sustentada financieramente. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Quién hizo el análisis?
ese afán social nos llevó a cometer esos errores que empiezan a dejar un desosiego dentro de la población. O sea, mandamos Claro, porque hay un doble discurso. Se ataca al Congreso por no aprobar, pero un congresista bien argumentado les para la carrera diciendo, venga, ¿dónde está la viabilidad fiscal de este tema? Por ejemplo, Y hasta ahí lo que llega. pasó en reforma a la salud. La reforma a la salud, y represento el sector salud, conozco bien, sabemos que hay callos que se pisaron cuando se habló. Claro. Y empezamos a chocar con personas que tenían el conocimiento científico de cómo estaba estructurado el sistema y empezamos a pelear con todo el mundo. Y creo que para organizar un país no necesitamos pelear cuando somos un país que vivimos peleando. Creo que las reformas se deben tirar, es una necesidad, pero en consenso. Si hablamos de la reforma pensional, yo les podré decir ahora el desasosiego que tengo yo hoy. Entonces, creo que el afán de correr hacia un cambio social nos llevó a pelear con todo el mundo en un país que está saturado de peleas. Hoy no nos podemos Y a punta de peleas no se sacan Hoy no nos podemos adelante. mirar y peleando no conseguimos y no pelear. Lo dice un representante del Pacto Histórico. Estamos en contacto, nos vamos a un primer corte de patrocinadores, pero ya regresamos para seguir con este tema que tiene que ver con las reformas sociales del gobierno. Estamos en contacto, programa institucional de la Universidad del Valle por Univalle Estéreo, por Univalle TV, y hablamos hoy del futuro de las reformas del paquete social propuesto por el presidente Gustavo Petro. Bueno, profesora Luciana Manfredi, ¿qué papel puede jugar en beneficio de ese propósito del gobierno para sacar adelante sus reformas la llegada del recién posesionado Juan Fernando Cristo, teniendo en cuenta su experiencia, su cercanía con algunas bancadas? Y bueno, pensarán otros, su capacidad también de convencer al presidente de que ceda un poco. Bien, mira, quiero ser lo más sintética posible para no tomarme toda la palabra. Creo que hay algo maravilloso de lo que se habló el bloque pasado, que somos personas de diferentes disciplinas, orígenes, pensamientos, ideologías y demás, pero todos coincidimos en una cosa. Me parece muy loable esto y quiero llamar la atención. Todos los aquí presentes coincidimos en que es importante el debate, que las cosas no se pueden sacar a la brava, que es que yo no puedo tomar una decisión, que la decisión pase por encima de las instituciones y si no te gusta lo saco por decreto y demás. En ese orden de ideas y para responder lo que me estás preguntando, yo creo que el nuevo ministro es una pieza que puede resultar clave, no puedo decirte digamos, totalmente de forma fehaciente que lo vaya a hacer, pero creo que puede resultar clave básicamente por tres cosas. La primera es porque es una persona que tiene mucha experiencia y mucha cintura política, entonces conoce los manejos, los tejidos, las relaciones dentro del Congreso, y demás, y es cercano a diferentes bancadas, diferentes partidos políticos, y creo que eso puede resultar de alguna forma positivo, un poco para tratar de buscar consensos o por lo menos reactivar la discusión y el debate. La segunda cuestión es que me parece personalmente que es una persona que le puede hablar de cerca al presidente y de alguna forma establecer una horizontalidad que nunca va a suceder, pero pues de alguna forma una horizontalidad que permita que el presidente vuelva a tomar un centro en el manejo de el Estado de la nación. El presidente no se debe olvidar nunca jamás que si a él lo votó un gran porcentaje de la población, hace 2 años ya la campaña política terminó y hoy nos gobierna a todas y todos, los que lo votamos y los que no lo votamos, somos igualmente miembros de esta sociedad y él nos está gobernando a todos. Y la tercera cuestión, perdón, aquí muy rápidamente es que me parece importante tener en cuenta que las reformas del gobierno siempre fueron muy ambiciosas y tiene sentido, ¿sí? Es un gobierno del cambio, viene a mostrar algo diferente, pues creo que estoy muy de acuerdo con hacer una campaña muy ambiciosa, pero también hay que tener en cuenta que en la realidad de política, la política que hemos escuchado esta frase 1000 veces,
entonces es dinámica, pues evidentemente todas las reformas no iban a pasar ni el primero ni el segundo año, entonces tenemos que esperar y esperemos que este nuevo actor sirva para articular el debate y quizás la discusión en torno a las reformas. Gracias, profesora Manfredi. Profe Carlos Vladimir, bueno, la llegada de Juan Fernando Cristo va a ser importante, y lo ha dicho la profesora en su intervención, pero ¿son necesarias todas las reformas? Usted hablaba de que los cambios son graduales, que es imposible un paquete y además así como casi forzado y además amenazando un poco al Congreso. ¿Son necesarias todas las reformas propuestas? Yo respondería de la siguiente manera, incluso complementando un poco la respuesta de la profesora Luciana. No en un sentido diferente, pero sí en un sentido complementario. Sí. Sobre todo entendiendo de quién es Juan Fernando Cristo, su rol en el sistema electoral, sistema de partidos, en lo que representa pues para la política nacional. Y llega además con la postura de constituyente sin asamblea y sin reelección presidencial. O sea, como poniendo dos líneas rojas allí, pero que tuvo que negociar en ese primer diálogo con Petro, ¿no? Planteando una discusión y poniendo una dimensión de la discusión en un nivel o en un tono muy alto, muy elevado para los partidos, para los representantes de los partidos, para la sociedad en general. Que de cierta forma la lectura que tengo, un tanto complementaria, es no solo, bueno, es positivo porque va a estar hablando con muchos sectores, yo digo allí un poco, no solo hablando, sino también diciéndoles, bueno, el pueblo votó unas reformas, no se están sacando adelante, entonces tengo debajo de la manga el as de la constituyente. Pero no es un as simplemente para jugar, sino es también una suerte de advertencia al Congreso, esto dentro del choque. ¿Pero puede funcionar el Congreso así a punta de advertencias? Pero está allí porque constituyente significa barajemos nuevamente, constituyente significa en nuestra cultura, pues si no se quiere lo que se propone, entonces partemos de cero, no necesitando este país ese escenario. La Constitución del 91 nos alcanza y nos sobra, tenemos que desarrollar muchos aspectos. Y hay consenso en eso en el país. Exactamente. Pero entonces me parece que sí no llega, no en un tono amenazante, fue la palabra que tú utilizaste, sino más bien sí como de sugerencia, recomendación, advertencia de, miren, vamos a trabajar las reformas, pero está detrás el escenario constituyente, el poder constituyente, que es la, digamos, la lectura del presidente Petro, que no es una lectura propiamente en el sentido liberal, el teórico que allí ha leído Petro es Antonio Negri, ¿de acuerdo? Entonces la idea de constituyente en la filosofía política de Tony Negri, ¿no? No es propiamente de poder constituyente, poder constituido, que es lo que nos han enseñado en las facultades de Derecho. Sí. Es una dimensión diferente y ahí están apelando a eso. El pueblo es la base, el pueblo es el que manda y entonces el poder constituyente está sobre el poder constituido, sin implicar eso en el primer elemento, el tema de, repito, asamblea o reelección. Y ya en la cuestión, por supuesto, habría que priorizar el camino. Hay que priorizar, al parecer van a darle mucha impulso en esta nueva legislatura a la reforma laboral, porque sin reforma laboral no hay reforma pensional. Uno de los problemas que tenemos, compañero, no, porque también tendría una aceptación mucho más. Es el problema de la informalidad en los mercados laborales, en nuestro mercado laboral. Entonces, por más esfuerzo que hagamos, con pilares y demás, los que contribuimos en el sistema por nuestras condiciones laborales, nos va a quedar muy difícil sostener esta reforma si no logramos formalizar lo que hoy es una tasa casi del 60-70% de trabajadores en nuestro país informales. Entonces hay que avanzar en una reforma laboral que soporte la reforma pensional. Si queremos reforma pensional, yo creo que tendrían que priorizar la reforma laboral. Y es un camino de apostarle. La reforma a la salud volvería nuevamente, allí coincido con la profe Luciana. El desgaste. Exactamente, volver a enredar un asunto que dentro de la percepción del colombiano promedio está leído como, bueno, funciona, más o menos, funciona. Porque no tenemos salud de primer nivel, pero tenemos medianamente atención, no se ve muy claro algo que es concreto del sistema, que es la falta de cobertura territorial,
porque es una Colombia que se ha ido urbanizando. Entonces creemos que nuestros problemas son los que vivimos en las grandes urbes. Eso, la reforma tiene la razón, pero también sabrá que gobernar ese problema, porque la manera como lo han presentado no atiende el asunto. Socióloga Juana Fanador, ese fantasma de la constituyente ¿juega a favor o en contra del propósito de sacar adelante este paquete de reformas sociales? Bueno, no es fácil el debate que ha planteado el presidente Gustavo Petro, justamente por lo que nos explicaba acá el compañero de panel, ¿no? El poder constituyente no es lo mismo que llamar u obligar a que haya una constituyente. La referencia que hace a Antonio Negri, Gustavo Petro, hace esta referencia precisamente a que es el pueblo quien debe llamar y constituir y llamar a este poder que tiene a autoconvocarse y a plantear una constituyente, muy como pasó con la séptima papeleta con la Constitución del 91. Entonces tiene que haber, digamos que, un clima también de movilización social, tiene que haber un clima que mueva desde abajo a las bases para que se autoconvoquen y logren este empujón que él llama y retoma del poder constituyente. Entonces Gustavo Petro espera, y como yo lo interpreto, contar sobre las bases sociales que apoyan a su gobierno, que apoyan este proyecto de cambio, que apoyaron a la campaña del pacto histórico, que además han sido bases sociales cercanas a ese proyecto político, a los diferentes movimientos sociales de diferentes bases, de diferentes territorios, para que empujen este poder constituyente y para que empujen las reformas sociales. No olvidemos que el día en el que se oficializa y en el que finalmente se sanciona la reforma pensional, lo que hace el presidente Gustavo Petro es un llamado a las bases sociales, a los adultos mayores colombianos, para que se hagan presentes en la Plaza de Bolívar y acompañen este momento histórico. Entonces, digamos que siempre en este gobierno ha habido un doble movimiento, el movimiento de hacer la reforma, de empujar la reforma del Congreso y de buscar un respaldo popular en las calles de esas reformas, de llenemos la Plaza Bolívar para demostrar que apoyamos la reforma pensional y para demostrar que no estamos tomando decisiones solos, sino con todo el respaldo del pueblo que votó por esas reformas y por esos cambios. Ahora, la reforma, por ejemplo, a la salud, pues no sabemos si esto logre una movilización de base, una movilización social fuerte que salga a las calles masivamente a pedir una reforma a la salud. Lo mismo con la reforma laboral, lo mismo con cualquier reforma, sí, porque también tenemos que tener en cuenta que no puede ser un uso o que el movimiento social puede ser usado como herramienta política necesariamente para cada reforma y para cada llamado del presidente Gustavo Petro. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con ese doble juego que está haciendo el gobierno y que intenta hacer y que no necesariamente va a salir siempre a apoyar o que puede ser utilizado en favor de las reformas que busca el presidente Gustavo Petro. En un año político, Jorge Rodríguez de Sintrospiclínicas, ¿es posible que se llegue a incurrir en un abuso de esa figura de la movilización como fórmula para empujar y demostrar que hay apoyo a las reformas? Creo que el país ha respondido a los llamados, sino que satanizamos el país con el cuento de las reformas, porque salía el pueblo convocado por el presidente y salía la contraposición a decir que no salió nadie. Salía la contraposición y nos las pasamos, y usted lo dijo, Gilardo, perdimos demasiado tiempo alimentando una cosa que deberíamos de estructurar socialmente más bravo. Usted lo acaba de decir, la pregunta yo la redondearía, es que no nos queda sino un año de legislatura. El otro año se van a dedicar y menos van a ir al Senado nuestros representantes, que son los que estructuran. Entonces nosotros tenemos, y en un año no sale una reforma cuando hay que pasar por unos debates en Cámara y unos debates en Senado, y máxime cuando tenemos todas estas triquiñuelas. Esta bancada no va a ese debate para que no haya consenso y nos la pasamos así, no van a pasar. Válido, profe, cuando usted dice, empezamos al revés, ¿no? Necesitamos
estructuró una reforma pensional, pero no nos acordamos que los que subsidiamos la reforma pensional son los trabajadores. Y en esa reforma, no le han dicho al pueblo que esa reforma, de ese cuerpo de reforma laboral, sacaron lo colectivo, se quedó lo individual. Y lo colectivo, afuera de esa reforma, ya queda más fácil de decretarlo, decrételo, sí. Formalice y haga más rápido su proceso, porque así como vamos, créame que cuando hablamos de formalización en el Hospital Universitario del Valle, le estamos quitando el negocio a una cantidad de senadores y de gobernantes. Sí. Rodolfo Yanguas, como abogado, usted que ha sido juez de la República, estudioso de lo constitucional, ¿se cae o no la reforma pensional en la Corte en su revisión, teniendo en cuenta el trámite del debate en su última parte? Bueno, tengo varias cosas para decir, perdón, me gustaría de pronto retomar algo. En lógica hay un principio que se llama el de no contradicción. Una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Si el presidente de la República busca que pasen sus reformas a través del Congreso de la República, no puedes deslegitimarlo. Claro. O sea, o lo legitimas si crees en él, o no. Para unas cosas no puedes hacerlo y para otras cosas no. Si tú, por ejemplo, llamas el tema, ojo que el tema de la constituyente no es un tema de la constituyente de las bases legítimas de lo que conocemos como el Estado Social y Democrático de Derecho. Él lo que está llamando es a otra cosa por fuera de ellos y decirles, si ustedes no, entonces por fuera. ¿Y por fuera qué quiere decir? Por fuera es con el apoyo de las bandas criminales, por fuera es con los consensos de las disidencias, por fuera es con quién. O sea, ¿a qué me refiero yo con quién? Porque entonces no puedes decir, aquí hay legitimidad mientras ustedes aprueben, pero si ustedes no aprueban, no la hay. ¿Qué sucede? Que en este caso, lo que también a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Jorge, porque Jorge dijo algo muy sabio y es algo que no hemos tenido en cuenta. Usted no puede plantear desde el tema del querer y desde el ideal, plantear una cantidad de cosas para poder llevar a cabo un ideal de Estado, pero ni siquiera has tenido en cuenta que eso tiene unas condiciones técnicas que llevar. ¿De dónde vas a sacar la plata? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas incoherencias finalmente terminan pasando la cuenta de cobro. Y no ¿Se está pagando la novatada? Claro, se está pagando. Yo no diría novatada. Yo pienso que es un juego muy elaborado, porque yo sé que el presidente de la República es un hombre extremadamente brillante, es un hombre extremadamente culto. Y quien quiera decir lo contrario está desdibujando una persona con una gran inteligencia. Fue un hombre que se pasó cavando un pozo con la fe del que cava un pozo con un alfiler. Entonces no podemos hablar que esto aquí no hay nada improvisado, pareciera ser improvisado, pero hace parte de un juego demagógico, hace parte de un juego populista que finalmente termina cayéndose. ¿Por qué? No solamente es la parte fiscal, venga, miremos a ver dónde vamos a sacar la plata, también la parte técnica, hay cosas que no se pueden hacer porque el sistema está elaborado para generar esos frenos precisamente. Usted no puede romper esos límites fundantes del Estado, esos principios y valores fundantes, porque entonces estaremos hablando de sustitución de constitución. Hay una gran cantidad de cosas que son los elementos donde la Corte Constitucional tiene que entrar a revisar los vicios de forma, los vicios de fondo. Pero es que no podemos hacer las cosas simplemente porque queremos hacerlas y no, es que entonces la Corte también me está torpedeando, ¿no? Es la palabra que utilizamos para el golpe blando. El golpe blando. No, porque es que estamos en un Estado social y democrático de derecho donde las autoridades precisamente se tienen que someter a la regla del derecho, porque no podemos hacer lo que queramos porque aquí no hay emperadores, no hay autoritarismo, porque precisamente estamos en un sistema democrático. Claro. Pues estoy muy satisfecho y yo creo que los televidentes también con este panel de expertos, de posiciones responsables y argumentadas. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con otro segmento aquí en Contacto. Las reformas sociales, su futuro, las presentadas por el presidente Gustavo Petro. Seguimos en Contacto, programa institucional de la Universidad del Valle, y hablamos esta noche del futuro de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Bueno, muchos sectores hablan de mermelada. Se habló por primera vez después del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla posteriormente desde el Congreso de la República, Jennifer Pedraza, y el expresidente Andrés Pastrana también lo habla a través de una locución en tiempo prime time, 7 de la noche. ¿Usted cree, profesora Luciana, que también en este gobierno, en un país con una tradición de mermelada, la ha habido?
Es una pregunta muy compleja de decir cuando aquí hay abogados presentes y no tenemos la totalidad de las pruebas para mostrarlo, pero digamos que teniendo en cuenta historiográficamente cómo ha funcionado nuestro país, pues la corrupción está a la orden del día y pues sabemos que muchas veces los incentivos selectivos pueden más que los incentivos colectivos, así que creería que es probable que sí exista, pero no puedo dar fe de eso y no me quiero meter en problema. Sí es claro, recién el doctor Yanguas utilizó una palabra que es para nosotros, los que provenimos del derecho, de la ciencia política y de la sociología, que es la legitimidad, ¿sí? Legitimación, y es de alguna forma el accionar de los políticos es legitimado por la sociedad civil cada vez que hay elecciones y nosotros volvemos y los votamos. Entonces, creo que de alguna forma estamos haciendo algo que ya se planteó desde el punto de vista teórico por los nuevos institucionalistas de Latinoamérica, y es que nosotros vivimos en unas sociedades latinoamericanas donde coexisten de forma pacífica, armónica y hasta simbiótica las instituciones formales que tienen que ver con, por ejemplo, el Congreso de la República, y las instituciones informales que tienen que ver con la corrupción, el nepotismo y demás, y estamos en unos momentos históricos de altos niveles de corrupción, no necesariamente asociados con este gobierno, pero los estudios de opinión pública que se toman todos los años muestran que desde el año 2020 a la actualidad hemos ido creciendo de forma alarmante en los niveles de corrupción en América Latina, en Colombia en particular, pero creo que es un flagelo que nos concierne a todos. Gracias, profesora. Bueno, ¿usted qué piensa, doctor Yanguas? Lo que la profesora dice es completamente claro, y yo sí diría, profesora, que existen graves indicios de que se han presentado estos casos de corrupción. Tan es así que existen en estos momentos investigaciones muy claras al respecto y que se está dando este tipo de... ¿Qué es lo grave? Y procesados que lo están sugiriendo. Sí, y obviamente están delatando. ¿Y qué es lo grave de la corrupción al interior del gobierno de Gustavo Petro? Y hoy lo quiero confesar, voy a hacer una confesión con ustedes. Para mí resulta mucho más indignante. ¿Por qué mucho más indignante? Porque es que la izquierda llegó al poder con unas promesas distintas. Con una bandera distinta. Y ellos tenían una responsabilidad con su electorado. Y su electorado creyó que no iba a ser diferente. Por eso la responsabilidad es mucho más grande. Así queramos desvincular esa responsabilidad. Si no es que los demás lo han hecho. No, es que aquí no, porque aquí se llegó con una promesa diferente. Y esa promesa diferente hace que la responsabilidad sea muchísimo más grande. Como decimos los penalistas cuando estamos en un juicio, el grado de valor de la conducta es mucho más alto. Por eso el reproche tiene que ser más alto. Por eso yo elevo mi voz contra la corrupción del gobierno de Gustavo Petro con mucha más fuerza. Porque los otros son corruptos por naturaleza, pero lo que la izquierda dijo en este caso es que iba a llegar con promesa de no hacer lo mismo. Entonces, si llega con promesa de no hacer lo mismo, el grado de desvalor de la conducta es mucho más reprochable. La reforma a la educación, profesor Carlos Vladimir, un intento que se creyó muy avanzado, personas cercanas al presidente que se dieron al parecer demasiado y luego fueron desautorizadas. ¿Usted me permite complementar un matiz de la claro. pregunta anterior, Gilardo? Y por supuesto hablamos de la reforma a la educación. Sí. Es el sector donde sintetizamos estoy. las dos. Por supuesto. Bien, yo quisiera matizar con mis dos colegas de la siguiente manera, y utilizando las categorías de la ciencia política. Esto que llamamos mermelada cotidianamente es el lobby, traducción el cabildeo. ¿sí? Son grupos de presión que... De lado y lado. Claro, de lado y lado. Y ese es mi matiz, porque tal vez está quedando en el panel la idea de que, bueno, tenemos los mismos políticos corruptos abusando de su poder para hacer avanzar sus propuestas. Pero resulta que se nos olvida también la otra cara del cabildeo, que es la cara de los grupos de presión del capital. ¿De acuerdo? Estoy hablando de los grandes gremios. Claro, para nadie es un secreto que en la reforma de la salud, las EPS... Sí, como dicen en Bogotá, los cacaos, ¿no? Y muchos empresarios de la salud hicieron cabildeo. Entonces, eso también nos da elementos para comprender por qué las reformas a veces también no avanzan. Lo podemos matizar con discursos institucionales de frenos y contrapesos, pero la realidad también es que es una dinámica, el cabildeo, no develada en nuestro sistema político. Y ahí tenemos que también regular esa acción no sincerada en nuestro sistema político. El sistema político de los Estados Unidos, el cabildeo es
habilitado, es legal. Así como una empresa se inscribe aquí en Cámara de Comercio para ofrecer sus servicios y bienes a un público, a un nicho de mercado en particular, si usted quiere hacer cabildeo, lobbying en Estados Unidos, tiene que inscribirse en una Cámara de Lobistas. ¿Y eso qué implica? Que usted significa a quién va a apoyar, en qué cuantías, con qué recursos legales, por supuesto. De acuerdo, y es lo que sucede, por ejemplo, con el tema de las armas y la segunda enmienda. ¿Por qué eso no avanza? Porque tiene presiones muy fuertes directamente. Tú puedes entrar a la Cámara de Lobistas e identificar cuántos millones de dólares invierten estos fabricantes de armas en generar presiones en los líderes de bancadas, republicanos también, por supuesto, y demócratas, para no permitir una institución vetusta, porque ya no tiene sentido, ya no estamos en el viejo oeste para soportar la segunda enmienda. Ahora bien, eso habría que regularlo en nuestro sistema. Eso no está del todo mal en una democracia. No está del todo mal si hace parte del juego político. Correcto, frentero. pero las reglas tienen que estar claras. Entonces, ¿quién está detrás de? Porque decimos, detrás de la reforma a la salud, las EPS no quieren, los prestadores, los aseguradores, no sé quién, que finalmente, detrás de la reforma tal está no sé quién. Eso nos daría más transparencia en la discusión y eso es necesario regularlo. Yo digo, ese matiz es importante porque tampoco quisiera que los televidentes quedaran con la idea de no, esto es lo mismo, son los mismos políticos de siempre, aquí no ha pasado nada, izquierda o derecha son corruptos. Yo creo que esa es una narrativa que de todas formas tendría sus matices. No es del todo cierta y permítanme ese matiz en la pregunta anterior. Yendo a la reforma a la educación. Bien, eso tiene dos capítulos, la educación en términos generales, pero también un capítulo específico que es el que directamente nos implica a nosotros los docentes del 1279, que somos los docentes de las 34 universidades de lo que se llama el sistema universitario estatal, donde claramente vemos una propuesta que no atiende y que ni siquiera ha volteado a ver compromisos primero derivados de luchas del movimiento estudiantil en el año 2018, en el año 2011, vinculados al macroproblema que tenemos para soportar nuestras universidades, que es el financiamiento. El acuerdo que se logró con el gobierno de Duque en el 2018 fue un financiamiento de IPC más 5 puntos, que es más o menos el cálculo que se hizo en el sistema universitario estatal de lo que cuesta sostener el funcionamiento de las universidades, porque las universidades tienen presiones de diferente tipo en sus necesidades de recursos que van más allá del IPC, que es la regla de la Ley 30. Estamos hablando del artículo 86 y 87 de la Ley 30. Esos dos artículos quedó el gobierno Duque comprometido en reformarlos, no lo cumplió. El gobierno Petro recibe esas banderas del movimiento estudiantil. El gobierno Petro ha nombrado incluso en altos cargos directivos a miembros del movimiento estudiantil. En nuestro Consejo Superior está la doctora Gabriela Pozo, que es egresada nuestra, líder estudiantil de la Universidad del Valle, como representante del presidente en el Consejo Superior de la Universidad del Valle. Y alta consejera. De acuerdo, fue alta consejera presidencial para las juventudes. Entonces, esa cercanía con el movimiento estudiantil no está siendo correspondida directamente en el gobierno nacional frente a las propuestas, porque no se resuelve y en los 2 años que llevamos con el gobierno Petro no se ha cumplido la regla del IPC más 5. Nuestro vicerrector de administrativo nos ha indicado en varias asambleas de profesores aquí en la Universidad del Valle cómo llega al IPC más 2.3, IPC más 3.5, pero nunca, ni siquiera el gobierno Petro, ha cumplido con el IPC más 5. Incluso si uno lo pone en clave comparada, el gobierno Duque financió un poco más, estuvo más cerca al IPC más 5, nunca llegando al IPC más 5. IPC más 4.5, IPC más 3.8, gobierno Petro un poco menos. Entonces hay asuntos que resolver, allí por supuesto entregarle todos los recursos al sistema universitario estatal no sería del todo una salida, pero tendríamos también que revisar lo que finalmente en mi lectura dio la caída de la reforma a la educación, que fue la idea de seguir alimentando este esquema referencial de política pública que es el financiamiento a la demanda en lugar del financiamiento a la oferta. Entonces aparecieron nuevamente los fantasmas de ser pilopaga, generación E. Y allí los rectores de universidades como la Universidad de los Andes, la EAFIT, la Universidad de La Sabana, la ICESI aquí mismo en nuestra ciudad, salieron a decir, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cómo va a ser el financiamiento para las universidades privadas? Cuando se habían tenido 2 experiencias
positivas en el sentido de la transformación que esos jóvenes tuvieron con sus vidas al poder ingresar a la universidad, pero muy ineficientes en la asignación de recursos, porque con esos mismos recursos hubiésemos podido aumentar en muchos más cupos de los 45.000, 48.000 que logramos. Entonces el asunto está en construir reglas de juego que permitan financiar la educación pública y privada para resolver el acceso, la cobertura, por supuesto, temas de calidad que son tan necesarios en la educación superior. Antes de la intervención de la socióloga Juana Afanador, de Jorge Rodríguez en este bloque, los invito a escuchar lo que piensan los caleños de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, de cuál es la reforma que más les inquieta o que más les interesa. Me gustaría que sea la prioridad la educación, porque una persona educada tiene un amplio concepto de lo que se necesita y así se puede trabajar en comunidad. Una persona que estudia sabe qué es lo que necesita el país y puede progresar y puede adelantar estudios y puede adelantar trabajos y puede adelantar apoyo a la comunidad para que todo salga perfecto. Yo creo que la prioridad de las reformas sociales para Colombia sería como primera medida la salud, que la salud es parte vital del ser humano. Hay dos cosas fundamentales para mí. La primera, la salud y en especial la salud mental. Me parece súper importante porque además es una cosa que se ha obviado bastante y después de todas las cosas que han pasado, la pandemia, por ejemplo, como que eso disparó muchas cosas, ¿cierto? Y ha creado problemas muy grandes. Yo que soy profe en una universidad he descubierto la ansiedad y otros tipos de cosas que se han desarrollado a raíz pues, de todo lo que pasó en la pandemia y todo lo demás. Me parece importantísima esa parte a nivel de la salud y pues la educación fundamental y la educación pública en primer lugar y todo lo que tiene que ver con ella. Entramos nuevamente en contacto para hablar de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro y los invitadas de esta noche. Bueno, socióloga Juana Afanador, si el presidente Gustavo Petro no logra sacar adelante ese paquete de reformas sociales que se propuso desde el comienzo de su gobierno, desde su campaña, ¿habrá fracasado en su propuesta de cambio? Pues quedaría muy embolatada su propuesta y su campaña electoral y por qué fue elegido realmente, ¿no? La campaña se basó en unas políticas de cambio profundas en las que se atravesaban todos los derechos, ¿no? Por eso hablamos de la reforma a la educación, la reforma a la salud, que es la reforma pensional que también tiene que ver con la lucha contra la desigualdad que planteaba y que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, no pasan estas reformas, el gobierno no habría cumplido con las promesas de campaña y no habría cumplido con su plan. Por otro lado, no solo se puede definir, no solo se puede plantear si un gobierno ha cumplido con sus metas solo con las reformas, ¿no? También creo que hay que echarle un ojo y estar muy pendientes del plan de desarrollo, que al parecer este gobierno lo tiene un poco abandonado y en el que también se plantean unos puntos muy importantes en los que tal vez el cambio sería mucho más profundo desde las políticas que lo plantea el plan de desarrollo, que no se discute casi, del que no se habla, del que de verdad está un poco de lado, así y por el que también hubo cambios en planeación nacional, que pasamos de Jorge Iván González a Alexander López, que viene más bien de la política, menos de la técnica, como lo decía Jorge Iván, pero que sigue siendo un espacio de transformación bastante importante y fundamental, que también debería tener un peso importante a la hora de ver cuando se acabe el mandato de Gustavo Petro, si cumplió o no cumplió con las metas y las propuestas planteadas desde el principio de su campaña. Gracias, socióloga Juana Afanador. Jorge, he sentido un tufillo de inconformidad en algunos sectores que hicieron parte del pacto histórico. ¿Pasa en el caso de ustedes, los trabajadores de la salud? Bueno, como que esperaban un poco más, como que el cambio a otro ritmo. Yo sí, y pues diferir conceptos no significa faltar al respeto. Considero yo que se equivocaron, pero el mensaje al país fue uno. Necesita el país un cambio, y un cambio estructural, no de esos políticos o politiqueros más bien, que cogen la tarima
para envolver al pueblo y seguir con las mismas. Creo que el que viene, y lo dice el pueblo, la izquierda tuvo su oportunidad y no sabemos si la desaprovechó. El tiempo lo dirá. Pero sí quedó un mensaje incrustado en el pueblo, que hoy el pueblo está insatisfecho por su desigualdad social y que necesitan estos sectores cambiar, porque si no vamos a seguir en el deterioro. En el Estado, en el modelo que estamos en el sector salud, no vamos a necesitar, tenemos una ley estatutaria que no se hace cumplir y que no abrigó la esperanza de ese cambio social y se siguen cerrando EPS. Nuestro hospital universitario del Valle... Se ha agravado la situación. Nuestro hospital universitario del Valle, en ley 550, y una EPS que le debe más de 200.000 millones de pesos y le sigue enviando sus usuarios a que se los atiendan, y los usuarios deben sanar, van y la cogen con los funcionarios del hospital universitario que no tienen nada más que ver, nosotros somos solo unos prestadores. Unos acreedores. Y así vamos a seguir. Ya se desnudó que Nueva EPS le debe 5 billones de pesos a todas las IPS. Entonces, vamos a encontrar un punto final. De ahí no vamos a tener retorno y vamos a encontrar, Dios no lo permita, hospitales universitarios quebrados, más quebrados, liquidados, y una red de salud departamental que no está funcionando. Jorge Rodríguez, de Sintra Hospiclínicas, y así terminamos este bloque para volver con las conclusiones en el tema de hoy, que es las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, aquí, en Contacto. Entramos nuevamente en Contacto aquí en el canal Univalle TV, en Univalle Estéreo, para hablar de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Llegamos a un bloque de conclusiones de nuestros invitados. Profesora Luciana Manfredi. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero resumirlo en básicamente 3 puntos. Primero, con lo que venimos discutiendo, creo que todavía nos quedan 2 años de gobierno, un año efectivo, como decían mis compañeros de panel, porque en el último año probablemente todo el mundo esté haciendo campaña a puertas de la próxima elección presidencial y legislativa. Entonces tenemos que esperar a ver cómo avanzan las reformas, qué es lo que se va a dar, cómo se articulan, qué cambios se dan, pues cuáles son las relaciones que se dan entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y pues creo que todavía estamos como hablando muy en supuestos y hay que esperar un poco a ver cómo avanza. El segundo punto, que va concatenado con el anterior, es que pues, ojalá pasen las reformas que nos sirvan a todos y a todas y que sirvan para mejorar la calidad de vida de las y los colombianos. En algunos casos no somos tan... No vemos con tanta claridad, o a veces somos un poco obtusos en pensar que todo el mundo tiene la misma situación en la que estamos nosotros, y no nos damos cuenta que algunos somos muy privilegiados, que Colombia tiene una Colombia rural muy grande, que una Colombia interior de regiones muy grandes, que este es un país muy diverso en sus regiones y que no todos estamos en la misma situación, y pues que ojalá que de alguna u otra forma el gobierno logre buscar un equilibrio que nos permita a todos estar en una situación medianamente, no voy a decir pareja porque eso nunca va a suceder, pero al menos que todos tengamos posibilidades y como decía recién Jorge, pensar que la desigualdad es muy grande y es un problema estructural de Colombia en los últimos 60 años y que es importante que entre todos tratemos de resolverlo. El último punto es más que nada una sugerencia para nuestros televidentes. Hay una página web que se encuentra poniendo Congreso a la mano, y ahí le va dateando a uno cuáles son las diferentes reformas en las que está metido el gobierno nacional hoy y el Congreso, y nos va mostrando las diferentes etapas de la reforma, si pasó, si entró en vigencia, si se archivó, si está en discusión, y creo que es un material que uno puede revisar en Congreso a la mano, a través de un celular, para también ver cómo van avanzando las cosas y siempre estar más informadas e informados de fuentes fidedignas, ¿sí? y no leer cualquier cosa que a veces nos confunde o genera noticias falsas y malas apreciaciones. Muchísimas gracias por el espacio. Profesora, gracias por su tiempo. Profesor Carlos Vladimir, en el entretiempo hablábamos, claro que no es una reforma, es una propuesta bandera de este gobierno y es la paz total.
con la cual definitivamente muchos colombianos estamos identificados, porque es ambiciosa, sí, pero necesaria. Nunca antes se había avanzado tanto en un proceso de paz con el ELN como hasta ahora, a pesar de que haya congelamientos y demás y diferencias. Y creo que eso hay que decirlo y dejarlo expreso por la buena intención, incluso de paz urbana, con bandas como las de Buenaventura, que han logrado bajar los niveles de criminalidad. Así que, bueno, con este apunte, profesor, su conclusión. Sí, yo creo que no solo con la paz total, sino con los diferentes temas. Yo creo que el gran éxito del gobierno Petro es haber planteado las contradicciones, las problemáticas, haberlas hecho más evidentes. Y hemos estado hablando alrededor de ellas, el tema de la desigualdad, el tema de la exclusión, temas de la pobreza, temas vinculados pues a la violencia estructural, con esto de la paz total, temas que han acompañado, como bien dice la profe Luciana, estructuralmente nuestro sistema. Entonces, yo creo que se han planteado las contradicciones, eso es importante, pero toda contradicción tiene que ser resuelta con una posición o una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces yo creo que la tarea del gobierno en estos 2 años de cierre tiene que ser construir esa síntesis en la medida de las posibilidades, advirtiendo que no todos los temas por agenda, por dinámicas, por tiempos legislativos se van a poder dar, pero sí seguir trabajando en la construcción de esas problemáticas, en la conciencia ciudadana cada vez mayor de esos problemas que son innegables, ¿de acuerdo? Porque los diagnósticos que plantea el alto gobierno hoy no los puede negar nadie en un debate legislativo, no los pueden negar en ningún ministerio, no los puede negar ninguna alta corte. Pero yo creo que el tema está en una dialéctica, ojalá plural, democrática, que permita construir síntesis y también la idea de plantear estas grandes apuestas. Yo creo que eso también es muy positivo en el gobierno de Gustavo Petro. O sea, la paz total es una idea, es una categoría de una apuesta en tanto principio y valor político de la sociedad. No quiere decir que mañana vamos a tener la paz total, no quiere decir que mañana vamos a corregir las desigualdades. Pero plantea de manera ambiciosa una necesidad de los colombianos. Correcto. En esa dirección, nuestro país ya hacia el segundo cuarto de siglo del siglo XXI, que es hacia donde nos vamos, tenemos ya que asumir esas problemáticas y empezar a resolver. Porque también hay que decir que nuestras élites poca respuesta han dado a ello, por eso los índices de desigualdad, los índices de concentración de la tierra, los índices de concentración de la riqueza. Entonces, yo creo que allí el gobierno ha sido muy importante y muy importante que un gobierno progresista le haya dicho eso a un país. Nos ha puesto frente a una realidad de pronto no develada por los gobiernos conservadores, por los gobiernos antecesores, una realidad que siempre tendía a ser disfrazada con, bueno, sí hay pobreza, pero estamos bien, nos está yendo bien, Colombia es el país más feliz del mundo, o sea, narrativas que realmente desestructuraban la posibilidad de plantear las preguntas y los problemas y las contradicciones adecuadamente y que fuéramos más conscientes de eso. Yo creo que en eso el señor Gustavo Petro ha hecho una buena labor y tendrá que construir las síntesis necesarias para convertir a este país en un país más democrático, más equitativo. Su propuesta en eso ha sido disruptiva. Correcto. Profesora Juana Afanador, su conclusión. Bueno, yo creo que es importante y que tiene una buena salida la reforma que plantea ahorita en esta nueva legislatura. Creo que hay algo que vale la pena mencionar y es que la nueva reforma a la salud que se presentará y que estamos ansiosos de ver cómo va a ser, ha sido un acuerdo con las EPS, con los diferentes gremios. Entonces, cuando empiezan a ser consensuales las reformas, todo parece fluir de mejor manera, así como le está haciendo la reforma laboral. Todo implica que el próximo periodo legislativo va a ser un periodo bastante positivo para el gobierno de Gustavo Petro, por lo menos en cuanto a la agenda legislativa, y creo que ahí también el papel de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior va a ser fundamental, ¿no? En lograr que esas reformas pasen, que se den los debates de la mejor manera y que se lleguen a conciliaciones dentro de este llamado que hacen del gran acuerdo nacional,
para poder pasar las reformas y para poder lograr lo que se prometió. Ahora, la política es cambiante en Colombia, se puede llegar y se pueden romper las mayorías, se pueden romper los acuerdos y puede también que no pase absolutamente nada, ¿no? Y creo que y en cuanto a la reforma que va a ser más dificultosa, va a ser la reforma a la educación, el nuevo nombramiento de alguien que no tiene nada que ver con el campo educativo en Colombia, que no es necesariamente alguien cercano al campo, que no tiene ninguna experiencia en el campo de la educación, puede ser totalmente nocivo a la reforma de la educación y a que se pase una buena reforma. Y entonces digamos que depende también de los temas, depende de quién esté a la cabeza de las carteras, pero creo que en general puede ser un espacio legislativo positivo para terminar el próximo año antes de que empiece ya la campaña electoral, ya que el último año de gobierno solamente seguramente nos vamos a dedicar a las campañas y a lo que se nos viene para el 2026. Jorge Rodríguez, de Sintra Hospiclínica, su conclusión. Bueno, la primera conclusión es el tener prisa no significa llegar primero. Lo segundo, el gobierno se tomó un respiro, debe tomarse un respiro para hacer esas coaliciones con esos sectores. Para construir consensos. Correcto, porque generamos una brecha de distanciamiento que no progresó para el pueblo. Y lo segundo, y más efectivo, creo que lo más perverso que le puede pasar a la nación es que vivamos en consensos políticos sin tener necesidad de identidad política. O sea, yo me atravieso porque usted se atraviesa. Nos encontramos en sectores en donde el político no sabe ni por qué se atravesó, sino porque llamó el gran jefe y dijo, eso hay que bloquearlo. Pero sí sabe, ¿no? Entonces creo que ya el pueblo tiene que empezar a tener una conciencia para él, y eso lo dijimos hace un año aquí, Gildardo. Mientras Juan Pueblo, que es el primer constituyente, se olvide, o no se olvide, perdón, de los 50.000 pesos o de la caja de la lechona, vamos a seguir andando en este mar y en este limbo de situaciones. La justicia social debe de narrar para que haya paz total. No necesitamos ver más gente muriendo en las puertas de los hospitales, los niños desertando de las escuelas, porque papá o mamá, me causó extrañeza que el DANE salga a decir que una persona que al mes tenga 219.000 pesos no está calificada en la pobreza extrema. Yo con 219.000 pesos para un mes, yo no sé dónde hacen esas cuentas esos tipos, o es que a dónde es que mercan para que me inviten. Entonces creo que hay una reflexión nacional. Sí. Gracias, Jorge. Y terminamos esta ronda de conclusiones con Rodolfo Yanguas, abogado, ex juez de la República, estudioso del derecho administrativo. Hombre, muchas gracias. Y pues conclusiones, yo podría, primero, saco la del profesor Carlos Vladimir frente al tema de que los cambios son graduales y deben ser graduales. ¿Qué veo yo? Un gobierno que llegó con una promesa de unidad nacional, generando la promesa de consensos, pero después se va para un lado, se radicaliza, y al radicalizarse, ¿qué sucede? Que comienzan a llegar las improvisaciones. Hablemos del nombramiento solamente del ministro de Educación, solamente de eso. ¿Usted se imagina un ministro de Educación de la talla de Carlos Vladimir? No, lo estoy diciendo en serio, no estoy jugando. Sí, claro. Para usted tener el manejo de una cartera, tiene que conocerlo. Por el sector. Tiene que haber llegado al sector. Bien, me fue Hombre, bien. y no se preocupe por la parte administrativa, Carlos Vladimir, porque usted tiene asesores. Pero usted tiene que conocer el gremio, lo tiene que sentir. Pero le ha entregado toda una vida al sector. Entonces, ¿qué suena? Suena la improvisación. ¿Y qué va a traer la improvisación? La improvisación lo único que trae son calamidades. Y la gente se da cuenta, porque finalmente ya no todo puede ser discurso, no todo puede ser yo hablo bonito, yo digo lo que me quieren oír, sino que yo necesito hacer. Claro. Y ahí es donde viene el problema, Carlos Vladimir. Ahí es donde viene el problema, Jorge Gildardo. Que cuando ya le ponen a usted a hacer, y si no sabe hacer, me queda es hablar. Sí. Gracias, abogado. Profesora Manfredi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, socióloga Juana. Muchas gracias, un gusto haber estado acá con ustedes. Profe Carlos Vladimir, un gusto. Gildardo, igualmente, como siempre aquí. Casi lo nombras ministro. Me fue bien hoy. Jorge, gracias. No, a ti, Gildardo, y gracias. De verdad me voy con un bolsillo lleno de conocimientos y
dicen que es bueno estar en la pomada porque algo se unta uno, ¿no? Muchas gracias. Abogado Rodolfo Yangüe, gracias. No, gracias a ustedes por la gentileza, aprendiendo de ustedes, entendiendo que finalmente podemos generar los consensos incluso en esos escenarios, porque no tenemos necesidad de pensar igual. Lo único que tenemos que tener es la empatía por el otro y así vamos a construir esta nación y este país. Muchas gracias a los panelistas de esta noche, todos muy cualificados y bien argumentados para contribuir al debate de las ideas en un tema tan polarizante, tan coyuntural como son las reformas del presidente Gustavo Petro. Volveremos aquí en Contacto en una semana con otro tema de interés general. Hasta entonces.